pero No, sí, no está de más dejar los papelitos tirados. sí, Hola, po. hola, 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 profe. hola, hola, estaba escuchando la conversación que sí. tenían. Ya, perdón por Hola interrumpir. profesora, ¿cómo está? Hola, No, muy mi bien, hijo ¿y que ustedes cómo tú están? de alumnas. No, como Mejor, que no, mejor. ya, ahora sí, ya, súper bien, que estén todos muy bien. Escuché por ahí que, bueno, Marta celebró su cumpleaños, ¿cierto? Ya me alegro mucho por eso. Ya, les doy la bienvenida. Hoy es nuestra última clase, la última clase de este módulo. Ya, así que, bueno, una calurosa bienvenida. Hoy vamos a ver todo lo que nos quedó, una partecita que nos quedó pendiente de la clase anterior. Vamos a aclarar algunas dudas también sobre la finalización de este curso. Para datos más generales, ¿cierto? De lo igual escuchando un poquito lo que estaban comentando, ¿cierto? Sobre el cronograma final, de finalización de curso y todo eso. Eso ya, ¿cierto? Lo ven directamente con la encargada. Ya, pueden consultarlo directamente con la señorita Catherine, ¿cierto? Ese tipo de inquietudes. En lo referente a nuestro módulo, que es lo que nos tiene hoy reunidos acá, dame un segundito. Se ha desarrollado, ¿cierto?, conforme a lo que es la calendarización. Por lo tanto, el día de hoy tenemos la clase número 8, que es la final. Ya, vamos a ver estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa el día de hoy y vamos a ver una diapositiva que nos quedó pendiente, que ni siquiera es una diapositiva, es una imagen que nos quedó pendiente de la clase pasada, que vamos a aprovechar de repasarla porque, como les comenté, era un poquito extensa. Entonces no quise pasarla en la misma clase, esto para pasarla más completa, ¿cierto? El día de hoy. Ya. Aprovecho de comentarles enseguida, después igual voy a repetir la información cuando estemos más personas conectadas, que como hoy es la última clase, se va a abrir la evaluación, ¿cierto? La evaluación final en esta a las 9:30, como de costumbre, y va a estar disponible hasta mañana a las 10. Ya, ya el día lunes se va a dar la oportunidad, ¿cierto?, para las personas que tienen pruebas atrasadas. El día lunes van a poder rendir todas sus evaluaciones atrasadas. Ya son 48 horas. Ya comienza a las 6 de la tarde el plazo extraordinario para poder rendir sus pruebas atrasadas. Teníamos lunes, el día lunes a las 6 de la tarde se abre la plataforma para rendir cualquiera de estas 4 evaluaciones que usted tenga atrasada. Si es esta última, también la puede rendir en ese plazo extraordinario. La fecha, el horario oficial, eso se publica en el grupo de WhatsApp. Igual para los compañeros que no están presentes, ¿cierto? Para que todos tengamos acceso a esa información y si nos faltó alguna evaluación, sea cual sea, vamos a poder rendirla en ese plazo extraordinario. La ponderación, ¿cierto? Va a ser la misma, por lo tanto podemos optar a una nota 7. Ya, en general en este curso las calificaciones han sido bastante buenas. Ya me alegro mucho por eso. Ya, súper bien igual todo el progreso, ¿cierto? Todo el avance que hemos tenido. ¿Ya? Y solamente, ¿cierto? Nos quedarían estas situaciones pendientes y algunos temas de asistencia quizás por ahí que podamos ir revisando igual dentro de lo que es esta semana. Ya, si alguien tiene alguna duda ahí, si este es el momento. Hola, hola, hola. Ya, es el momento para aclararlo. Mm, 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 mm. Vamos a ver. eh, Estaba viendo un poquito el chat. Ya, el momento de aclarar toda duda de asistencia, toda duda de prueba atrasada, ya va a ser dentro de estos días, ya dentro de mañana y ya cuando esté abierto el plazo extraordinario para rendir sus evaluaciones, ya del día lunes también, ¿cierto? Podemos revisar esas asistencias, todas esas situaciones pendientes que nos quedaron para cuando ya se cierre completamente el módulo, que no nos quede nada dando vueltas. Ya. Como siempre, si hay alguna dificultad
que usted considere que es como, por ejemplo, de plataforma, no puedo entrar a mi aula para rendir la prueba, por ejemplo, ya, eso lo pueden consultar directamente con Catherine. Ya, ella es la persona encargada de verificar estos accesos a plataforma, en la eventualidad, ¿cierto?, de que usted justo está tratando de ingresar y algo pasó, ya, eso lo ve directamente ella. Ya, lo referente, si por ejemplo ahora la prueba no está activa a las 9:30, eso me lo comunican a mí, eso lo puedo gestionar yo. ¿Ya? O si no se abre la prueba al día lunes a las 6 de la tarde, también, ¿cierto? Me lo pueden comunicar a mí. ¿Ya? En caso que yo no estuviese disponible, Catherine también les puede ayudar un poquito con esa parte. ¿Ya? Así que, bueno, esta información también la voy a repetir ah, cuando vayamos avanzando. La finalidad, ¿cierto?, es que la información llegue a todos los compañeros. Que nadie se quede con ninguna prueba atrasada porque después ya se cierra completamente el módulo y no hay oportunidad de volver a rendir pruebas. Ahí se completa con calificación mínima. Pero esperemos que no ocurra, ¿cierto? Ya la próxima semana van a poder rendir esas pruebas atrasadas. Vamos con estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, el tema 8 que van a encontrar, ¿cierto?, en su documento de aula. El documento de aula es sumamente breve, ¿cierto?, lo que es contenido, ya, si lo vieron, ¿cierto?, es súper cortito lo que es el texto, son como 2 hojitas, ¿cierto?, e imágenes, así que vamos a ir comentándolo acá para aclararlas un poquito más. Ya. Esta es la diapositiva que nos quedó una partecita pendiente de la clase pasada. Recordemos que la clase pasada vimos todo lo que era, acá lo voy a decir completo, las estrategias de regulación emocional. Vimos algunas técnicas, ¿cierto?, que se aplican en niños pequeños. Ya estuvimos viendo lo que era la técnica de la tortuga, si es que se acuerdan, ¿cierto? La técnica de la tortuga que funciona bastante bien en niños pequeños, en niños incluso de 4 o 5 años hasta los 8 o 10 años. Esto funciona súper bien, ese tipo de técnicas, para que nuestros niños puedan reconocer sus emociones, puedan, ¿cierto?, Eh, tener una forma de calmarse, ¿cierto?, cuando viene alguna situación que sea abrumadora, ¿ya? Y también, ¿cierto?, los ayuda a dominar algunas técnicas, por ejemplo, la respiración, ¿cierto?, el contar, para tomar decisiones que no sean tan impulsivas. Esto lo va a ayudar a regular sus emociones como tal. Recordemos, ¿cierto?, que nuestros niños pequeños y también, hola Cecilia. ¿Ya? Y también en nuestros niños, jóvenes y adultos con autismo, también se busca mucho trabajar y potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de elementos visuales, ¿ya? Siempre apoyado con también texto, que el texto sea breve, cuando nuestro discurso es demasiado extenso o, ¿cierto?, eh, damos muchas vueltas para entregar la información. ¿Ya? Puede ser que no tengamos el efecto deseado, ¿cierto? No llegue completamente todo lo que nosotros queremos decir de la manera que corresponde a la otra persona. Lo mejor es entregar la información lo más concreta posible, apoyarnos en elementos visuales, también trabajar mucho, ¿cierto?, con ese tipo de elementos, que sean imágenes, videos con texto, idealmente, ¿cierto? Si nosotros vamos a realizar cualquier tipo de actividad. Em, la ruleta de emociones. Ya se las voy a compartir, María José, igual al grupo. Ya, eso me faltó compartirle la semana pasada, y que hay una actividad que era sobre una ruleta de emociones, que también la podemos usar nosotros cuando estemos con nuestros pequeños, para, ¿cierto?, verbalizar un poquito lo que serían las emociones. Cuando yo siento amor, ¿cierto? Ahí lo podemos utilizar, ese tipo de material que también es gratuito y lo podemos encontrar. Ya, seguimos, ¿cierto? Seguimos hablando sobre esta diapositiva de las estrategias de regulación emocional. Estábamos hablando un poquito de lo que fue la clase anterior, que también entra en la evaluación, ¿cierto? Y nos quedó pendiente esta, este semáforo de emociones o termómetro de emociones, acompañado también de los pictogramas para todo lo que es la regulación emocional.
Ya, este termómetro, el que ven aquí arribita, ¿cierto? Que tiene estos 4 colores, ya funciona bastante bien también con nuestros pequeños, con o sin autismo. Ya, funciona bastante bien para el reconocimiento de las emociones que estoy sintiendo y para también poder regularlas. Ya, también para transmitir, ¿cierto? Lo que yo estoy sintiendo en un momento determinado. El termómetro de las emociones claramente es una herramienta que es visual, que va a ayudar, ¿cierto?, a las personas a identificar y a medir la intensidad de la emoción que estamos sintiendo en ese momento determinado. Ya, como decía, pues bueno, puede servir, ¿cierto?, este tipo de elemento para niños eh, con o sin algún tipo de diagnóstico. Hola, Gabriela. Ya. Para todo tipo de diagnóstico, para si tenemos o no presente algún diagnóstico, en niños pequeños se utilizan bastante este tipo de elementos como los semáforos de las emociones o termómetros de emociones, también los pictogramas. Ya no son exclusivos de pequeños con autismo. Y servir para todos nuestros estudiantes. Sobre todo cuando somos pequeñitos, ¿cierto? Y tenemos, vamos a encontrar en el aula diferentes situaciones, ¿cierto? Algunas desregulaciones emocionales, ¿cierto? Un tema de temas de comportamiento, de adaptación a las reglas, a las normas. Ya, para eso, ¿cierto? Nos puede servir algún tipo de pictograma que nosotros podamos implementar también y enseñarle a nuestros pequeños. Ya, enseñarle a nuestros pequeños que pueden recurrir a ciertas opciones. Mm, Dame un segundito. Mira, me dice. Me distraigo un poquito cuando llegan muchos mensajes. Ya. Entonces, ya, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar, vamos a mostrarle a nuestros pequeños este tipo de actividades o las vamos a reforzar, quizás, ¿cierto? Ya se están viendo este tipo de elementos en el aula. Ya, nosotros vamos a presentar primeramente esta tabla con dibujitos. En algunos lugares solamente utilizan un semáforo. Ya, pueden ser con 3 colores, pueden ser como este con los 4. Ya, lo importante es que siempre sea como los dibujos sean comprensibles, sean fáciles, ¿cierto?, de reconocer, que logremos asociarlos y que vayan acompañados de la palabra. Ya, en este caso con una palabra, por ejemplo, tenemos el triste. ¿Qué significa esa carita triste? ¿Qué significa el dañado? Ya. Entonces, ¿cierto? Primero vamos a presentar este semáforo o termómetro de las emociones. Ya podemos decir que este es un termómetro de emociones, pero que en vez de medir la temperatura, va a medir cómo nosotros nos sentimos. Ya, imaginémonos, ¿cierto?, que en vez de medir el calor de nuestro cuerpo, va a medir cómo nosotros nos estamos sintiendo. Ya. Entonces podemos explicar, ¿cierto?, que cada uno de estos colores va a representar, ¿cierto?, distintas emociones o va a representar distintas sensaciones que tenemos durante el día. ¿Ya? Y también qué tan fuertes son, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, de lo que esa situación provoque en nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, el color verde, ¿cierto?, va a significar que nosotros estamos tranquilos, ¿cierto? Estamos en el lugar, en el color verde, por ejemplo, si estamos contentos, si estamos tranquilos, y podemos poner incluso un ejemplo. Ya cuando nosotros estamos en el recreo, por ejemplo, podemos estar en el verde, ¿cierto? Porque estamos contentos, estamos jugando, justo ese día, ¿cierto? Estamos jugando a la pelota, algo que nos gusta mucho como curso. Nada, va a depender de lo que le gusta a nuestros pequeños, les podemos dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando nos pase algo, vamos a pensar, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a sentir? Cuando nos pasa que, por ejemplo, estoy súper bien, estoy dibujando, va mi compañero y me quita los lápices. ¿Ya? ¿Cómo me voy a sentir ahí? Voy a gritar, ¿cierto? Quizás me voy a sentir enojado, ya voy a estar en el color rojo.
¿ya? Entonces, así, ¿cierto? Se va generando esa asociación con nuestros pequeños, ¿ya? Entonces, también vamos enseñándoles, ¿cierto? Eh, Dependiendo de la zona donde nosotros nos encontremos, ¿ya? Tratar de decir a nuestros pequeños, ¿cómo puedo volver a la estación anterior? ¿Ya? Hola, Pilar. Ya, entonces, ya, si estamos en el color rojo, estamos muy enojados, ¿cierto? ¿Cómo podríamos volver al color amarillo? ¿O cómo podríamos volver al color verde, donde estábamos, ¿cierto? Muy tranquilos. Ya, podría ser si, por ejemplo, nosotros vamos y le pedimos ayuda a algún adulto. Inventamos algunas soluciones, inventamos también situaciones ficticias que puedan ocurrir. Nosotros sabemos, ¿cierto?, qué tipo de situaciones se dan dentro de nuestro curso y las vamos utilizando de ejemplo para irle diciendo a nuestros niños, ya, ¿cómo puedo volver al estado, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy en el azul, ya, hoy tengo mucha pena, ya, hoy tengo mucha pena porque mi mamá no me fue a dejar al colegio el día de hoy. Ya se tuvo que ir a trabajar más temprano y no tengo muchas ganas de hacer las cosas hoy. Ya me vino a dejar mi hermana, pero yo quería venirme con mi mamá. Una situación. O la tía que me hacía tal clase justo y no vino. A mí me encanta esa clase que tenemos. Ya, entonces, ¿cierto? Voy a estar quizás en el área azul, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para pasar al color verde? Ya, ¿qué podemos hacer si yo me siento triste? Ya, quizás ahí, ¿cierto? Podemos utilizar algunas de las que están abajo. Si usamos algún otro pictograma de apoyo, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Ya, quizás, ¿cierto? Lo que me va a servir en ese momento va a ser escuchar música, ya quizás entre todos, ¿cierto? Vamos a hacer algún juego para sentirnos un poquito más contentos, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Quizás voy a necesitar un tiempo a solas, ya, y cuando yo tenga mi tiempo a solas, ¿cierto? Quizás voy a ocupar mi juguete favorito, voy a ocupar, no sé, mis plasticinas en ese ratito que voy a tener a solas, ya, voy a conversar ahí con la persona que me agrade de las que están ahí, ya, y ahí voy a volver, ¿cierto?, al color verde. Ya, va a pasar, ¿cierto? Un poquito esa tristeza. Lo importante es que si se utilizan este tipo de elementos, las practiquemos con ellas a diario, idealmente. Practiquemos a diario y también entregarle a nuestros pequeños, si es posible, uno para cada uno. Pueden ser más pequeños los formatos, como les comentaba, hay termómetros que tienen, o semáforos que tienen solo 3 colores, ya que tienen menos caritas también. Ya, eso es totalmente variable. Ya, lo importante es que al realizar ese tipo de ejercicio, nuestros niños ya van comprendiendo, ¿cierto?, que vamos a ir pasando siempre de una emoción a otra, ya que ninguna va a ser 100% algo malo. Lo importante es saber cómo retornar, ¿cierto? Buscar soluciones, cómo nosotros retornamos a sentirnos contentos de nuevo, a estar entusiasmados o a estar tranquilos, ¿ya? Porque no es agradable, ¿cierto? Estar todo el tiempo nervioso o estar muy perdido en lo que estamos haciendo. Ya, por ejemplo, si estamos haciendo algún taller y yo no tengo idea de lo que está pasando, ya puede ser que esté ahí en el amarillo. Ya, ¿qué voy a hacer? Ya, ahí, ¿cierto? Voy a parar un poquitito, ¿cierto? Voy a calmarme un poco y la estrategia que podemos tomar puede ser una de las de aquí abajo, ¿cierto? Recordemos que esto se complementa. Ya, ¿qué voy a hacer si estoy sumamente perdido en esto? ¿Ya? Puede ser que tome la opción de parar, ¿ya? Puedo tomar la opción de parar, ¿ya? Y pedir ayuda, ¿ya? Preguntar, ¿ya? Pedir ayuda, quizás paro, quizás tenemos alguna opción que nos diga, levanto la mano y pregunto, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estamos haciendo? Ya, lo importante, ¿cierto?, es saber que hay momentos en que vamos a estar en rojo. ¿Cómo podemos hacerlo para volver, ¿cierto?, al amarillo o para volver al verde? ¿Ya? Dependiendo de las situaciones que vayan pasando.
Profesora, Ujú. una pequeña como acotación. Yo trabajo en un colegio y me toca ver muchas descompensaciones de los niños. Ya, Entonces a mí lo que me funciona bastante es ir validando su emoción. Por claro. ejemplo, si el niño está descompensado porque encontró, no sé, injusto el que él haya perdido, Ujú, entonces yo valido su emoción y le digo, sí, tienes toda la razón, puedes sentirte así mal porque perdiste, ujú, pero también esto es un juego. Entonces, como un juego, hay perdedor y hay un ganador. No siempre se gana y no siempre se pierde. Entonces, tratar como de aterrizar un poquito el tema de su emoción. Y de ahí cuando ya visualizo, eh, como le dijera, su emoción, ujú. ahí trato yo de llevarlo a la calma, de ayudarlo a respirar, a tomar aire, a tomar agüita, a ver cuáles son a ver, lo que a él le gusta. Ejemplo, hoy día nos tocó un chico que le gusta mucho hacer chistes. Ya, Entonces empezamos a realizar chistes. Entonces hasta ujú, que al final logré sacarlo de su estado de ánimo eufórico que estaba ujú. y, y ahí lo volvimos a la calma. Es una pequeña agotación. Claro, María José, sí, súper buena tu acotación. Ya siempre todo lo que nosotros utilicemos ya va a ser acorde a nuestros pequeños, ya, y dependiendo también de las situaciones, ¿cierto?, que se vayan dando en el aula. Hay situaciones que son muy frecuentes. Ya hay conflictos que se van a dar dentro del aula, ya por las propias personalidades de nuestros pequeños o por algún tipo de desregulación, ¿cierto? Hay ciertas conductas que se van a repetir. Entonces, ¿cierto? Si vemos a un pequeño que está completamente, ya está muy enojado, es difícil que nuestro pequeño nos escuche en ese momento. Ya lo importante, ¿cierto? Es que cuando ya tengamos el espacio, ¿cierto? Y si estamos implementando algún tipo de herramienta para poder reconocer las emociones, ya en ese momento, ¿cierto? Saber a lo que puede recurrir nuestro pequeño. Ya nosotros siempre vamos a orientar, ¿cierto? Que nuestro pequeño, ¿cierto? No esté en este estado de que no quiero que nadie se me acerque, ¿cierto? Pero cuando ocurra una situación que va a ser súper fuerte, ¿cierto? Que nuestro niño quizás no va a querer a nadie cerca, ¿cierto? Vamos a saber ya cómo actuar y vamos a saber, ¿cierto? En qué momento nosotros también le vamos a apoyar. Ya no se trata de que nosotros simplemente veamos que nuestro niño está muy demasiado enojado, ¿cierto? Por alguna situación X que ocurrió y que nosotros le digamos, no, está mal estar enojado, ¿ya? No es algo así. Como nos decía María José, ya es normal tener todas estas emociones. Lo importante es aprender a reconocerlas. Y para que nuestros niños aprendan a reconocerlas, nosotros, ¿cierto? Como las personas que vamos a estar guiando a nuestros niños y vamos a estar mucho tiempo con ellos, ¿cierto? Vamos a conocerlos mucho. Ya, nosotros vamos a identificar más fácilmente las emociones que quizás ellos mismos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a saber, incluso vamos a prevenir cuando a veces nuestro pequeño sabemos que hay alguna situación que le puede provocar X emoción, por ejemplo, puede hacer que se ponga muy demasiado nervioso, a nosotros vamos a estar al tanto, vamos a estar ahí listos, ¿cierto? Para prevenir, ¿cierto? Esa situación o cuando llegue la situación, ¿cierto? Nosotros prestarle el apoyo necesario. Está muy nervioso nuestro pequeño, nosotros reconocemos, ¿ya? Y podemos decirle esta situación, ¿cierto? Yo sé que no es fácil, ¿cierto? Pararse al frente del curso, ¿ya? Pero si tú quieres, yo te puedo acompañar, puedo estar al lado tuyo, o si quieres, ya podemos decirle le vamos a decir a los niños que estén calladitos, o si quieres, podemos darte la opción de que eh, haya menos personas en la sala,
¿ya? Ahí nosotros, ¿cierto? Brindamos ciertas herramientas, ¿ya? Para que nuestro niño, ¿cierto? Sepa que eso que está sintiendo, ¿cierto? Es algo que también es normal, que nos pasa a todos, pero lo importante es que, por ejemplo, si nuestro niño está completamente nervioso, ese nerviosismo no lo lleve a, por ejemplo, no realizar la presentación o lo lleve a una desregulación, ¿cierto? O que lo lleve a un estallido, ¿cierto? De llanto, que lo veamos ahí, ¿cierto? Que ya no va a querer volver a pasar adelante. Ya nosotros ofrecemos herramientas y nosotros les enseñamos a reconocer eso que está sintiendo, ya a saber que es algo que nos puede pasar a todos. Ya, no es algo que sea exclusivo de mí o que yo tenga algo malo, ¿cierto? Por estar enojado o que yo tenga algo malo por estar muy nervioso. Ya, son situaciones y nosotros ofrecemos distintas opciones también para ese tipo de situaciones. Ya, pero a modo general, ¿cierto? Todo este tipo de herramientas que nosotros podamos utilizar para lo que es para lo que es la regulación emocional, siempre lo vamos a ir adaptando acorde a la necesidad de nuestro niño, acorde a las situaciones también que nosotros vayamos viendo. Podemos dar muchos ejemplos, pero siempre van a ser con situaciones que se den en el día a día de nuestros chicos. Ya, también los pictogramas. Tratemos de implementarlos para algunas situaciones. Los pictogramas son sumamente útiles. ¿Ya? Y también estos pictogramas van a ser muy útiles para el tema que se viene ahora, ¿ya? Que es sobre los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Como ya muchos, ¿cierto? Ya todos manejamos que la comunicación, ¿cierto? Puede ser de muchas maneras. No existe solamente un tipo de comunicación. Nosotros comunicamos muchas cosas con nuestros gestos, con nuestros mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Ya, hay ciertos sonidos que también nosotros realizamos con los que comunicamos. ¿Ya? La comunicación no es exclusivamente verbal. Nosotros podemos acompañar, ¿cierto? Este lenguaje verbal también lo podemos acompañar de algún otro tipo de comunicación. Ya podemos utilizar ciertos gestos corporales para comunicarle a un otro alguna señal. Ya, podemos decir también algo aunque no queramos decirlo. Ya, tenemos que ser sumamente cuidadosos en ese sentido porque muchas veces que nosotros entregamos algún tipo de mensaje solo con nuestra expresión facial. ¿Ya? Es sumamente importante el poder comunicarnos. ¿Ya? Poder comunicarnos porque claramente vamos a manifestar que tenemos alguna necesidad también para ejercer nuestras decisiones. Entonces vamos a necesitar comunicarnos y aunque nosotros digamos que no nos vamos a comunicar, ya, yo decidí que no me voy a comunicar más con nadie más, ¿ya? Voy a estar sola y no voy a comunicarme con absolutamente nadie más. Pero ¿qué va a pasar? Que, ¿cierto? Al ser seres sociales, de todos modos vamos a comunicarnos de algún modo con algún otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿cierto? Vamos a necesitar provisiones, vamos a necesitar también interactuar con un otro para comprar algo, ya, aunque sea, ¿cierto? Que fuéramos a un negocio, tomáramos algo, lo pagáramos, ¿cierto? También vamos a estar comunicándonos de alguna forma, ¿cierto? Aunque nos digan buenos días y nosotros respondamos, ¿cierto? Vamos a mirar a la otra persona y ya eso ya es un gesto de comunicación. Es que significa, ¿cierto? Que nosotros estamos poniéndole atención al otro si nosotros hacemos ese contacto. Entonces, ¿cierto? Vamos a ver lo que es este sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Como les había comentado, ¿cierto? La comunicación no va a ser exclusivamente verbal, también, ¿cierto? Vamos a tener gestos involucrados, vamos a tener expresión corporal, podemos decir mucho solamente moviendo nuestros hombros. Karen, ¿estás utilizando el cursor para
Se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? ¿A alguien más le sucede? No, Ya. Entonces puede ser alguna dificultad de comunicación, de señal, pero ya me dicen que no se está escuchando cortado. Ya puede ser alguna dificultad ahí de conexión. Ya, estaba comentando, Karen, pasaste a marcar la presentación. Ya, la pantalla se va. ¿Hay algún tema ahí de configuración? Quizás, Karen. Ya no tenemos intermitencia de comunicación, al menos hasta este momento. Ya nadie más ha reportado que haya dificultades, ¿cierto?, de comunicación. Se está escuchando bien, se visualiza bien. Solo que aparecieron estas rayitas, ¿cierto?, que fueron rayitas de cursor de Karen. Quizás puede ser por el mismo tema de estos problemas de conexión, ¿ya? Pero no se preocupe. Ya. Entonces, perdón. Entonces, ¿cierto? Tenemos muchas modalidades para poder comunicarnos, vamos a tener movimientos, ¿cierto? Que van a decir mucho. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Es importante aceptar todo tipo de estrategias de comunicación, todo tipo de modalidades de comunicación que existan. Ya, y acá, ¿cierto? Es cuando comienza a tomar relevancia lo que son los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa van a incluir todas las modalidades de comunicación que existen, ya no solamente el habla, ya, ya todas las modalidades, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que, por necesidad, ¿cierto? Tenemos que comunicarnos. Ya pueden haber, necesitamos algo, necesitamos decirlo de alguna forma, ya sea indicando, ya sea diciéndolo, ya sea acercándonos, ¿cierto?, a cierto objeto que necesitemos. Ya todos utilizamos algún tipo de comunicación, podemos escribirlo también. Ya, entonces, ¿cierto? Hay personas con algún grado de discapacidad, ¿cierto? Por ejemplo, que no pueden, ¿cierto? No pueden utilizar la palabra hablada para poder comunicarse, pero pueden hablar, ¿cierto? De otras formas. Y hay personas también que pueden pronunciar pocas palabras y necesitan otro tipo de apoyo para comunicarse, ¿cierto? Para aumentar esta comunicación. Ya, en el caso del autismo, existe aproximadamente un 30% de población con autismo que no adquiere un lenguaje verbal. Ya, por lo tanto, o cierto que esta comunicación verbal es muy escasa. Ya, lo que claramente, ¿cierto?, por lo que la persona, ¿cierto?, va a necesitar algún sistema de comunicación que sea o alternativa, ¿cierto?, que reemplace la palabra como tal hablada, o aumentativa, que tome esas palabras, ¿cierto?, que son muy poquitas y que aumente, ¿cierto?, el vocabulario, aumente la expresión de palabras. Ya, el porqué de esta no adquisición de lenguaje verbal en nuestras personas con autismo puede ser por diferentes razones, ¿cierto? Una de ellas es por las diferencias en el neurodesarrollo, ¿cierto? Puede ser que nuestro cerebro, ¿cierto?, tenga alguna diferencia respecto al cerebro neurotípico que dificulta la adquisición del lenguaje hablado. Puede ser también el tema sensorial. Ya podemos tener pequeños que el hecho de pronunciar las palabras sensorialmente les produce, ¿cierto?, una desregulación, ¿ya? Ocurre también ese tipo de situaciones. Ya no es tan frecuente, pero sí ocurre. Tenemos pequeños que no pronuncian palabras porque el oír, ¿cierto?, su propia voz, entonces sensorialmente es demasiado fuerte, ¿cierto?, para su cerebro.
¿ya? Una sensación demasiado fuerte. También tenemos dificultades, ¿cierto?, en la imitación. Recordemos que algunos pequeños, ¿cierto?, es una característica también como en general del autismo. Algunos pequeños no imitan a los cuidadores o, ¿cierto?, la capacidad de imitación es mucho más baja respecto a otros pequeños de la misma edad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si nosotros aprendemos nuestras primeras palabras imitando a los demás, ¿cierto? Las personas con las que estamos a diario, ¿ya? Si nuestros pequeños con autismo no están realizando esa imitación, claramente, claramente, ¿cierto? El poder adquirir el uso del lenguaje hablado, ¿cierto? Se puede ver afectado. ¿Ya? O la adquisición va a ser mucho más lenta versus algún pequeño que sí logra esta capacidad de imitación. También tenemos la situación de que algunos pequeños, ¿cierto?, prefieren el pasar la mayor parte del tiempo solos, ya que prefieren, ¿cierto?, las actividades individuales, donde no incluyen a un otro, o es difícil que el otro, ¿cierto?, se logre, ¿cierto?, comunicar, ¿cierto?, o participar de alguna actividad en conjunto. Ya tenemos pequeños que escasamente van a responder a su propio nombre. También es el caso de pequeños que no van a atender no van a prestar esa atención, ¿cierto?, debida para poder, ¿cierto?, captar su atención y fomentar lo que es el uso de la palabra. Ya, si tenemos pequeños que, por ejemplo, que no realizan contacto visual, que para poder, ¿cierto?, conectarnos con ellos, ya requerimos algún tipo de elemento específico o hay alguna actividad muy específica para lograr llegar a esa atención. Hay pequeños que no adquieren este lenguaje verbal y, por ejemplo, pequeños que no, por ejemplo, los papás les hablan, los pequeños no realizan ningún tipo de contacto. Ya hay algunos casos que son un poquito más profundos, donde los papás utilizan campanitas ya para lograr realizan ciertos estímulos y en algunas ocasiones con una campanita, ¿cierto? Funciona que nuestro pequeño hace contacto visual, pero es un contacto que es muy poquito. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de casos, claramente lo que es el poder y la capacidad de imitar a un adulto, esto va a ser sumamente complejo, ¿ya? Porque los momentos de atención van a ser muy breves, ya son segundos, ya segundos en que nosotros podemos, ¿cierto? Podemos nosotros pronunciar algún tipo de palabra, nosotros les podemos estar hablando, ¿cierto? Pero nuestros pequeños no van a poner cierta atención. Ya, hay alguien que está marcando la presentación. Ya, ahora no puedo visualizar quién está marcando la presentación, que por favor ya no utilice ese cursor, ya porque bueno, no se ve muy estético, más que nada. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos esta diversidad, ¿cierto? De causas que producen que nuestros pequeños no utilicen el lenguaje verbal. Ya, pero para esto, ¿cierto? Existen estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Ya. Claramente, si tenemos algún tipo de apoyo para favorecer el uso del lenguaje y de la comunicación como tal, ¿cierto? Llámese el lenguaje verbal o cualquiera de las otras modalidades, que pueden ser estos gestos comunes, ya estos signos manuales, ya utilizar cierto signos, señales, ya, o utilizar también algún tipo de pictograma. Ya, todos los tipos de comunicación, ¿cierto?, van a favorecer el que nosotros, ¿cierto?, podamos comunicarnos.
Ya, claramente, si nosotros podemos comunicarnos más ampliamente, podemos dar a conocer lo que nosotros necesitamos, va a romper el aislamiento. Ya, también hay una gran variedad de elementos que podemos utilizar para favorecer la comunicación. Ya, va a favorecer también otros aspectos como la parte social, ¿cierto? El aprendizaje como tal. Ya, también estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, en ningún, de acuerdo a todos los estudios que hay hasta el momento, ya un momento se dice que vayan a disminuir o que vayan a dificultar la adquisición de las palabras. Por el contrario, favorece, ¿cierto?, la adquisición de algunas palabras. Ya nuestros niños, cuando tienen dificultades, ¿cierto?, en la comunicación o hay un lenguaje muy escaso, ya, el utilizar sistemas de comunicación aumentativa y alternativa va a favorecer que nuestros pequeños, ¿cierto?, aumenten la comunicación. Ya sea utilizando palabras o utilizando los gestos mismos. La intención comunicativa, ¿cierto?, va a aumentar. Ya, también, ¿cierto?, hay algunas desventajas al respecto al uso de algunos de estos elementos, porque recordemos que puede existir, ¿cierto?, elementos que van a requerir algún tipo de apoyo y hay otros elementos que solamente van a ser, por ejemplo, el utilizar, ¿cierto?, nuestro cuerpo para señalar, ¿cierto?, o realizar algún tipo de gesto, ¿ya? O pedirle al otro que nos acompañe, indicarle algo. Ya, para eso, ¿cierto? No vamos a necesitar algún otro elemento, pero hay otros que sí van a requerir el uso de tecnología, ya, como por ejemplo alguna aplicación, ¿cierto? Que se utilice con tablet o celular, ¿cierto? Y si es para niños, pensado en niños más pequeños, también es difícil que nuestros niños más pequeños estén utilizando una tablet, ¿cierto? Porque hay que ser más cuidadosos o que estén utilizando el celular y que sea exclusivamente, ¿cierto?, para favorecer la comunicación. Y ahí es un poco complejo, pero sí se utiliza en niños que son un poquito más grandes o se utiliza en niños pequeños, pero en contexto protegido. Ya, por ejemplo, si lo utilizamos en la casa o en el colegio, en horarios específicos, ¿cierto? El entorno debe ser adecuado para implementar estos tipos de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. El entorno tiene que ser favorecedor para poder utilizarlo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si estoy utilizando algún método en mi casa, ya este mismo método se esté utilizando en mi colegio, ya que yo pueda llevar, por ejemplo, si estoy utilizando una tablet en mi casa para favorecer lo que es la comunicación, que pueda llevar esta tablet a mi colegio, ya que en este colegio también hayan personas que estén al tanto de lo que yo estoy utilizando, ya, y que me puedan ayudar también en el uso, ya, que puedan comprender también si yo tengo alguna necesidad específica que no está en esa tablet en ese momento. También hay algunos elementos que suelen ser muy lentos. Estoy hablando, ¿cierto?, estoy hablando de estos, por ejemplo, de estos elementos que ya son más tecnológicos. Hay algunos que suelen ser bastante lentos. Ya, tenemos elementos que tienen salida de voz. Ya, por ejemplo, hay como tablets en que uno escribe o selecciona imágenes y esta tablet va a reproducir el sonido, va a hablar por mí. También tenemos otros elementos que son más sencillos, ya que son solamente utilizando imágenes, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, el hecho de que sean sistemas de comunicación aumentativas o alternativas, ¿cierto? Va a ser de acuerdo a nuestras propias necesidades. Ya, hay, como les decía, los que aparecen acá, ¿cierto? Son algunos elementos que no requieren, ¿cierto?, algún tipo de apoyo tecnológico. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos esta comunicación que es bimodal. Sí, para allá voy, María José. Comunicación bimodal es cuando se utiliza simultáneamente un modo de comunicación más otro. Por ejemplo, vamos a utilizar la modalidad que usamos más frecuentemente, que es oral auditiva.
ya estoy utilizando, me estoy comunicando a través de lo que estoy escuchando, ¿cierto? Y estoy hablándolo también, ¿ya? Y además, ¿cierto? Lo puedo complementar con la modalidad visual gestual. ¿Ya? Por ejemplo, estamos en una fiesta. Estamos en una fiesta y fuimos con una amiga que nos invitó a una fiesta, ya todo súper bien, mi amiga estaba pasándolo súper bien en ese momento, pero yo ya quiero irme a la casa, ¿ya? En modalidad oral auditiva, podría ir donde mi amiga y decirle, amiga, estoy cansada, ¿nos podemos ir a la casa? ¿Ya? Y en la modalidad visual gestual, simplemente podría acercarme a la puerta, ¿cierto? Mirar a mi amiga y hacerle un gesto de que vamos, o podría acercarme a la puerta y empezar a bostezar. ¿Ya? A eso se refiere, ¿cierto? Cuando se unen dos canales comunicativos. Esa es la comunicación bimodal. Ya, se pueden complementar con cualquier otra, ya puede ser la palabra con algún gesto, puede ser, ¿cierto? Distintos tipos distintos tipos de comunicación donde complementemos un tipo de señal, ¿cierto? Con otro. Ya, también hay algunos elementos que claramente van a requerir otro tipo de apoyo, como el pictograma. ¿Ya? Los pictogramas, ¿cierto? Son sistemas de comunicación que en algunos casos los vamos a encontrar de manera electrónica o los vamos a encontrar de manera como de formato más físico como los que veíamos anteriormente, ¿cierto? Que eran dibujos, que nosotros los podemos imprimir, los recortamos, ya podemos hacer tarjetitas y podemos hacer algún tipo de elemento que sea mucho más fácil de utilizar, ¿cierto? Por nuestros niños, sobre todo cuando son más chiquititos. Ya, pero también existe el pictograma ligado a aplicaciones. Ya, como decía, en ningún momento los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa van a frenar la comunicación. Ya, al contrario, van a aumentarla. Va a ir en aumento, ¿cierto? De complementar el habla que nosotros ya tengamos. Ya es importante utilizarlo, utilizar algún tipo de comunicación o practicar algún tipo de gesto, por ejemplo, si lo vamos a utilizar en niños pequeños desde que son más chiquititos. Ya mientras antes comencemos a implementar este tipo de elementos, sea cual sea la modalidad que nosotros utilicemos, ya mejor es cierto, mejor va a ser la adquisición de lenguaje, ya sea lenguaje escrito, lenguaje oral, lenguaje gestual. Ya, el sistema aumentativo de comunicación, como les había comentado, eh, va a ser cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos algún tipo de comunicación, ya hay algo, por ejemplo, nosotros pronunciamos algunas palabras, usamos pocas palabras, así que vamos a necesitar un sistema que aumente nuestro lenguaje, aumente nuestro vocabulario. ¿Ya? Y por otro lado, el alternativo ya va a ser cuando, por ejemplo, nosotros no podemos, tenemos mucha dificultad y no utilizamos la voz como sistema de comunicación principal. Por lo tanto, vamos a necesitar de algún otro tipo de sistema que vaya a reemplazar, ¿cierto?, este tipo de comunicación para entregar los mensajes de la manera más clara, ya que se entregue la información como otra opción. ¿Por qué van a ser? Hoy quedaron estas rayas. No sé quién las hizo, no las puedo retirar de aquí. Ya, no las puedo retirar de aquí, así que la persona que las hizo, claro, acá se ven bastante esas rayitas. Ya, entonces, ya, ¿qué finalidad tiene y por qué van a ser tan importantes? Ya, la finalidad siempre va a depender de las demandas individuales de cada una de las personas.
Ya los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa van a ser para diferentes personas, no es exclusiva, ¿cierto?, para las personas con autismo. Si bien en la persona con autismo existen dificultades en cuanto a lo que es, ¿cierto?, la aspectos de la comunicación, también van a ser útiles para personas que, por ejemplo, tuviesen alguna parálisis cerebral, ya una discapacidad intelectual, también para personas que tienen algún tipo de enfermedad como alguna distrofia muscular, ¿cierto? O alguna esclerosis, ya cuando, ¿cierto? Nuestro cuerpo, ¿cierto? Tiene algún tipo de rigidez, como en el caso de la esclerosis, ¿cierto? Que es una enfermedad que es neurodegenerativa. Ya no es solamente pensado exclusivamente para una persona con autismo. ¿Ya? Y como cierto, la finalidad va a depender de las demandas individuales de cada una de las personas. Elegir alguno de estos elementos, ya no va a ser, bueno, el elegir alguno de estos elementos no va a ser, por ejemplo, no va a ser al azar. Ya, yo tengo que evaluar a la persona que le voy a entregar este elemento, el saber por qué es necesario también. No le voy a entregar solamente algún aparato electrónico, por ejemplo, para favorecer la comunicación a algún pequeño que, por ejemplo, tenga dificultades para poder manipularlo porque es una tablet y yo soy pequeñito y voy a tener muchas dificultades para manipularlo. O entregar algún elemento con el cual, ¿cierto?, tenga que escribir, si yo no tengo desarrolladas las habilidades de lectoescritura, ya claramente va a ser erróneo. Ya, también se tiene que ir evaluando. Si yo entrego algún tipo de producto que, por ejemplo, sea utilizando velcros, ya, utilizando pictogramas donde utilice velcros, y tenemos a los más pequeñitos que se les van a perder todas esas imágenes, ya ahí, ¿cierto? Es claramente está errado, ¿cierto?, la entrega de ese elemento. Ya, vamos a hacer un pequeño break. Ya les comenté, esta clase es cortita, así que es muy cortita. Así que vamos a hacer un break ahora. Ya, el break lo vamos a tomar por la hora hasta hoy, ya lo vamos a tomar hasta las 8:15. Ya, hasta las 8:15 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Sí, Estamos de aquí vuelta. estamos. Ya, súper. Vamos a continuar, Ya ¿cierto? estamos acá. Perfecto. Vamos a continuar con lo que estábamos. No nos queda tanto, así que no se preocupen, vamos a ver algunos videos también. Ya, así que ya, nos quedamos. Primero, compartir información para todos, ¿cierto? Ahora que ya están la mayoría acá presentes. El día de hoy, ¿cierto? Estamos en la última clase de nuestro módulo. Estamos en la clase número 8. Primero vimos, ¿cierto?, esta imagen que nos quedó al principio pendiente de la clase pasada, que también entra en la evaluación. La evaluación va a estar disponible una vez que, ¿cierto?, esta última evaluación va a estar disponible una vez que finalicemos nuestra clase y va a estar disponible esta mañana a las 10 de la noche. Ya, siempre hay una pequeña media horita ahí en caso de cualquier eventualidad. Ya, sobre las pruebas atrasadas, ya pruebas recuperativas, van a ser desde el día lunes. ¿Se escucha bajo? ¿Alguien más se le escucha bajo? Puede ser que yo esté hablando muy despacio. No, sí se escucha, profesora. Ya, muchas gracias. Ya, Karen, no, la verdad desconozco qué puede haber ocurrido, ya. Pero estamos con volumen normal. Si alguien más no escucha correctamente, me avisa. Entonces, tenemos estas pruebas recuperativas, van a ser a partir del día lunes. Desde el lunes a las 6 de la tarde. Desde el lunes a las 6 de la tarde, pruebas recuperativas.
van a estar disponibles todas las evaluaciones, desde la primera hasta esta última, solamente para quienes no las hayan rendido. ¿Ya? En caso de problemas con acceso a la plataforma, por ejemplo, ¿ya? Lo importante es que nos lo hagan saber a la brevedad. Si, por ejemplo, no le funciona su clave, cualquier cosa de ese estilo, ya no lo hagan saber. Em, También, Profesora, ¿hasta qué hora del día lunes van a estar activas las clases? ya, es desde el día, bueno, la prueba de hoy, ¿cierto? Corresponde con un horario normal, desde ahora finalizamos la clase, ya pueden empezar a rendir su prueba número 4 hasta mañana a las 10 de la noche. Las evaluaciones recuperativas van a poder rendirlas desde el lunes a las 6 de la tarde hasta el día miércoles, a la misma hora, a las 6 de la tarde. Ya son es harto tiempo, ¿cierto? Para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento, ¿cierto? De ese periodo. La ponderación para esas pruebas es la misma. Súper, Karen, ya está solucionado. Ya, entonces, la fecha y horario también se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp, ya para que todos tengamos la misma información y ahí van a estar abiertas para quienes no hayan podido rendir cualquiera de estas 4 evaluaciones, van a poder hacerlo en esa instancia. Posterior a esa instancia de prueba recuperativa ya no hay más opción para rendir. Así que es sumamente importante que puedan realizarlo dentro de ese periodo si es que no pudieron hacerlo en el periodo de calendario. ¿Ya? Así que eso sería con el tema de las evaluaciones recuperativas. En cuanto a las asistencias, ya, si bien hoy finalizamos el curso, ya, si ustedes revisan sus asistencias y vamos a estar todavía en contacto, ¿cierto? Hasta que cierren las pruebas recuperativas, hasta el día que cierre la prueba recuperativa, hasta el día miércoles, ¿cierto? Me pueden hacer consulta respecto a si un día aparece ausente, de si algún día justificó y no aparece justificado. Ya, eso sí se puede ir haciendo y lo recomendable también es que puedan ir revisando sus asistencias para que después, ¿cierto? Cuando cierre completamente el módulo, ya no nos demos cuenta, ¿cierto? A última hora de que quedamos ausentes, porque, ¿cierto? Para, ¿cierto? A poder progresar en el curso también hay un porcentaje de asistencia que se debe cumplir. ¿Ya? Así que es sumamente importante el tema de las asistencias y que no les quede ninguna prueba atrasada. Ya, esa es la información que quería comentarles ahora que estamos todos. Ahora sí vamos a continuar y vamos a finalizar, ¿cierto? Porque la hora avanza sumamente rápido. ¿Ya? Al final igual podemos resolver alguna otra consulta al respecto de esto, ¿cierto? Y recuerden que les voy a compartir también la fecha y hora de estas pruebas recuperativas para que nadie se pierda, ¿cierto? Esa instancia de recuperación de pruebas. Ya, continuamos con estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa o viceversa. Ya, nos quedamos acá en esta partecita donde nos dice qué finalidad tiene, por qué son tan importantes, ¿cierto? Estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. La finalidad, ¿cierto? Va a depender de cada una de nuestras personas. No todas las personas van a tener las mismas necesidades que las otras. ¿Ya? Yo puedo tener un uso de algunas palabras, puedo requerir apoyo, ¿cierto? Para complementar el uso de la palabra, puedo requerir apoyo mediante imágenes, ¿cierto? Para favorecer el mostrar, ¿cierto? Mis necesidades, el expresar también mis emociones. En ese sentido, ¿cierto? Voy a necesitar ese tipo de apoyo. También puede ser que no utilice ningún tipo de palabra hablada, ¿ya? Pero voy a utilizar algunos gestos, ¿cierto? Voy a utilizar también imágenes para poder comunicarme. Sobre el próximo módulo se les va a entregar la información oficial en el grupo de WhatsApp. Ya no tengo claro cuál es el módulo que continúa. Ya, como ustedes, ¿cierto? Saben, no hay un orden específico para los módulos que se van entregando. ¿Ya?
en ese sentido no hay un orden específico, ¿cierto? Va a depender de la disponibilidad, ¿cierto? Y se les comunica lo antes posible para que ustedes también puedan imprimir, ¿cierto? Las personas que imprimen el documento de aula, ¿ya? Pero ahí se les va a estar comunicando el módulo que viene. Ya. Entonces, ¿cierto? Si yo ya detecté mis necesidades, ¿cierto? Para que la persona se pueda comunicar más fácilmente, ya ahí, ¿cierto? Puedo implementar algún tipo de sistema de comunicación. Ya, acá dentro de las necesidades para el uso de estas herramientas de comunicación aumentativa y alternativa, tenemos aumentar claramente el habla natural que ya existe. Como les decía, si utilizamos algunas palabras o utilizamos algunos gestos, por ejemplo, irlos complementando. Lo podemos ir complementando con el uso de pictogramas que también tienen añadidas las palabras. Y también, ¿cierto? Esto nos va a ir ayudando a que nosotros incorporemos algunas palabras también a nuestro vocabulario. Proporciona también una modalidad de output primario de comunicación. Ya les voy a mostrar un video donde se ejemplifica mucho mejor esa partecita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a servir, ¿cierto?, como una estrategia de intervención del lenguaje. Yo voy a adquirir nuevas palabras con el uso de estos elementos. Y si no es así, por ejemplo, si tengo mucha dificultad en algún área específica, por ejemplo, el hablar, como les comentaba, sensorialmente me es una actividad demasiado compleja, ya puedo ir complementándolo con el seleccionar algunas palabras, seleccionar algunas imágenes, ya, pero lo importante es que esta comunicación, ¿cierto? Y esta intención de comunicar vaya en aumento. Ya, su implementación va a ser importante porque garantiza el desarrollo de la comunicación y potencia también la aparición del habla. Como les había comentado previamente, en ningún sentido va a desfavorecer la adquisición de las palabras, sino que al contrario, va a potenciar que nosotros podamos aprender nuevas palabras. Ya. Les voy a mostrar ahora unos videitos que son cortitos. Ya, vamos a dejar de compartir. Ahí sí. Ahí, ¿cierto? Veíamos un ejemplo súper claro sobre la implementación de los pictogramas. Ahora vamos a ver otro, ¿ya? Sobre cómo podemos utilizarlo, uno que es súper cortito, sobre una mamá que utiliza estos pictogramas también como en su diario vivir. Ahí, ¿cierto? Se veía súper bien, se ejemplificaba súper bien cómo es la implementación de de estos productos que vemos acá. Acá tenemos la imagen, ¿cierto?, de estos pictogramas, ¿cierto?, que se utilizaban también en el video. Ya recordemos que se pueden utilizar este tipo de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, también complementándolo con gestos, ya con indicar, ya se puede complementar. Todo en pro, ¿cierto?, de la adquisición de algunas palabras, de la utilización de palabras nuevas, ¿ya? Y también de el poder comunicarnos, ¿ya? Entonces, como veíamos en el video, ¿cierto? Bueno, el primer video era cómo se podía implementar el formato que está acá abajito, ¿cierto? Que es este como con los velcro y las imágenes. Ya siempre se les muestran ciertos elementos a los pequeños, ya, y a medida que se les va mostrando, se busca que también ellos repitan, ¿cierto?, el nombre de ese objeto, de ese color. A medida que va avanzando, ya se va complejizando. No es que siempre, ¿cierto?, sea leer las mismas palabras. Se va a ir complejizando. Vamos agregando, ¿cierto?, creando oraciones. Ya, la enseñanza, por lo tanto, ¿cierto?, debe comenzar lo antes posible. Ya puede favorecer la aparición del habla como tal. Ya, también, ¿cierto?
que nuestros pequeños puedan realizar peticiones, solicitar ayuda, expresar rechazo también. Si nuestros pequeños, ¿cierto? Podemos tener algunos pequeños que no son expresivos en cuanto a lo que es, ¿cierto? El rostro o físicamente. Ya nos damos cuenta en algunas ocasiones que a nuestros pequeños les disgustó algo o que tienen alguna molestia o dolor cuando, ¿cierto? Ya vemos que estallan en llanto. ¿Ya? Entonces, sumamente importante, ¿cierto? Que sepamos comunicar algo que estamos sintiendo. Si nos estamos sintiendo mal, por ejemplo. Ya es difícil reconocer en algunos momentos que nuestros niños tienen algún malestar físico, por ejemplo, o que se sienten incómodos o tienen mucho calor quizá en el espacio donde están, ya, o quizás se sienten mal, tienen dolor de guatita, ¿cierto? Es tremendamente complejo, ¿cierto? Que yo tenga algún dolor y no sepa cómo expresarlo. Ya tenemos algunos pequeños que tienen este dolor de guatita y no van a ir y se van a tocar la guatita, sino que simplemente los vamos a ver que están muy cabizbajos, ya que quizás nos vamos a dar cuenta cuando ellos rechacen los alimentos, ya, y recién podemos darnos cuenta de ese tipo de situaciones, ya, porque es cierto, nuestros pequeños tienen dificultades para poder comunicarnos. Entonces, primero, eh, claramente, ¿cierto? Se logra reducir la aparición de la frustración. Imagínense que nosotros tenemos alguna dificultad en algún momento, tenemos algún dolor o necesitamos algo. Ya, por ejemplo, llevamos un yogur en la mochila, nos enviaron una colación, ya, y esa colación quedó en nuestra mochila y nuestra mochila la colgaron arriba. Ya, la colgaron en un perchero que está alto. ¿Ya? Y si yo no puedo, no sé expresarme, ya solicitar, ¿cierto? Pedir ayuda, quizá mi reacción sea ponerme a llorar, ¿ya? Y la persona que está a cargo, ¿cierto? De mi curso, no va a tener, ¿cierto? Las herramientas para saber qué es lo que necesito en ese momento. Quizás, ¿cierto? Yo puedo pensar, quizá yo puedo pensar que algo del ambiente está siendo desagradable, o quizás quiere ir al baño, o quizás, o quizás algo le disgustó, algún compañero le quitó algo. Ya va a ser sumamente complejo y para nuestro pequeño va a ser sumamente frustrante, ¿cierto? El no poder expresar esa necesidad que tiene. Ya, si pensamos en pequeños que no nos van a indicar, ¿cierto? Lo que necesitan. Entonces, claramente van a existir conductas, pueden existir conductas disruptivas. ¿Ya? Imagínense si nosotros necesitamos algo en algún momento urgente, ¿ya? Y no tenemos cómo, ¿cierto?, expresar que queremos ese algo. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un lugar, en una ciudad que no conocemos y y no manejamos el idioma, ¿ya? Y queremos ir al baño. Ya estamos en ese lugar turístico, ¿cierto? Y no manejamos para nada el idioma. ¿Qué hacemos nosotros? Intentamos comunicarnos de alguna forma, ¿cierto? Tratamos de hacer algún gesto, ¿cierto? Tratamos de llamar la atención de alguna persona, pero podemos tener pequeños que no van a realizar esa acción, ya que solamente su reacción va a ser verse muy frustrado, tener estas conductas, ¿cierto? Que pueden llegar a ser violentas incluso, o estallar en llanto, gritos, ya por situaciones, ¿cierto? Que pueden haber sido mucho más manejables si hubiésemos, ¿cierto?, tenido las herramientas para que nuestro pequeño nos comunicase su intención. Ya, también permite favorecer la autonomía, claramente. Si nuestros pequeños, ¿cierto?, pueden comunicarnos lo que necesitan, son sus decisiones. Todos nos van a decir, necesito, por ejemplo, si utilizan algún tipo de pictograma, ya nos van a poner en una imagen que necesitan o quiero mi mochila. Ya quiero la mochila o quiero un alimento. Ya, y nosotros vamos a saber, ¿cierto?, qué es lo que necesita nuestro pequeño. Ya, entonces, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, el desarrollo de aprendizaje, claramente vamos a incorporar ciertas palabras, ¿cierto? Ciertos conceptos también. ¿Quién debe introducir este tipo de sistema de apoyo de comunicación? Primero, ¿cierto? Es importante conocer cómo se comunican nuestros niños.
¿Ya? ¿Cómo ellos se comunican? Si utilizan algún tipo de gesto, si utilizan algún tipo de palabra, ¿ya? Para saber qué herramientas podrían ayudarle. Ya, quizás ellos, ¿cierto?, se comunican a través de signos, quizás, ¿cierto?, cuando necesitan algo, sí solicitan ayuda y ellos lo que hacen es tomar a un adulto, decirle necesito esto, o pedírselo a otro niño llevándolo hacia allá. Ya, ese es un tipo de comunicación que utiliza. Ya que podríamos hacer para hacerlo más específico, quizás añadir, ¿cierto?, algún tipo de pictogramas como los que están aquí abajito, ya que sea mucho más específico acorde a sus necesidades. También es importante saber qué es lo que, las necesidades inmediatas de nuestros pequeños. Ya, por ejemplo, si utilizamos algún tipo de pictograma, que sean figuras que sean conocidas para nuestro niño. Ya, si sabemos que nuestro niño por lo general, ¿cierto?, en un horario de comida, come ciertos alimentos, ya utilizar eso como referencia. Ya no vamos a poner algo totalmente desconocido si utilizamos algún tipo de imagen, claramente. ¿Ya? Por ejemplo, si nuestro pequeño se alimenta comúnmente de carnes blancas, de pescado, de pollo, ¿ya? Y nosotros vamos y ponemos el dibujo de, no sé, una costilla de una carne roja que no sea tan fácil de asimilar para nuestro pequeño, ya es difícil que lo asimile con el horario de almuerzo, por ejemplo, ¿ya? Entonces tienen que ser figuras conocidas. Ya, también, ¿cierto?, las figuras del yogur, que sean más o menos similar a lo que consume de costumbre. Ya, no utilizar elementos que también que no sean fáciles de reconocer. Tenemos que conocer a nuestro pequeño primeramente. ¿Ya? Y este trabajo se realiza en conjunto en la implementación. Tiene que haber una persona a cargo, ¿ya?, para que nuestros pequeños puedan ir adquiriendo, ¿cierto?, el uso de mayores funciones lingüísticas. Ya, no es que a mí se me ocurra, por ejemplo, yo trabajo en un colegio, a mí se me ocurrió, veo la necesidad, ¿cierto?, de que mi pequeño utilice algún tipo de herramienta para favorecer la comunicación. Ya, pero esto, ¿cierto?, lleva todo un trabajo de por medio. Ya, lo primero es seleccionar, ¿cierto?, los materiales adecuados, si elijo algún tipo de elemento electrónico, si elijo algún tipo de elemento que sea como el que está aquí abajito, ¿cierto?, como ese pictograma con velcros, eso se pueden confeccionar. Ya, pero siempre recordando cuáles son los elementos, ¿cierto?, que reconoce mi pequeño, que este elemento no lo va a utilizar solamente en el colegio cuando esté yo, ¿ya? Va a utilizarlo cuando esté yo y cuando esté también la otra tía. Ya también lo va a utilizar en la casa. Ya tenemos que tener el apoyo de los padres también. Y también la persona que esté a cargo, ¿cierto?, de la implementación de este tipo de productos, ya tiene que estar al tanto de las nuevas necesidades comunicativas que van apareciendo. Ya, si bien mi necesidad primaria, ¿cierto?, van a ser las básicas, como las que vimos en el video, ¿cierto? Los colores, el ir al baño, el reconocer, ¿cierto?, el hacer pipí, ¿ya? Si bien van a ser esas las primeras, después las vamos a ir ligando y vamos a irle aumentando, ¿cierto?, ir aumentando el vocabulario, aumentando más signos, más imágenes. Ya vamos a ir agregando algunos artículos, ya vamos a ir agregando también, vamos a ir haciendo pequeñas oraciones intermedias al principio, claro, si nosotros decimos popó, ya vamos, sabemos que quiero ir al baño, ya, pero si queremos hacer algo más completo, vamos a llegar, ¿cierto?, a un punto en que vamos a necesitar implementar algo un poquito más complejo, como en el caso que veíamos en el segundo video, donde decía, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, no recuerdo también cómo lo decía literalmente, por ejemplo, decía que tengo dolor de panza, ¿ya? O tengo ganas de vomitar, por ejemplo, que es algo sumamente frecuente, ¿cierto? Entonces, para que nuestros niños nos puedan comunicar ese tipo de situaciones, ya se van haciendo mucho más fácil la comunicación si vamos agregando, ¿cierto?, más palabras, si vamos complejizándolas un poquito. Y nuestros niños también las van adquiriendo.
A nuestros niños lo ideal es que vayan repitiendo también, usamos la imagen, le agregamos la palabra que significa, ¿cierto? Para que nuestros niños también lo repitan, como en el primer video, ¿cierto? Que ellos, el pequeño, ¿cierto? Repetía cada una de las palabras. Hay otro video de ese mismo pequeño donde nuestro niño ya lee frases, ya donde dice, por ejemplo, mamá hace popó, ¿ya? Va creando, va creando oraciones un poquito más complejas. Como les decía, ¿cierto? Es importante que la persona que esté encargada de la implementación de estos elementos ya también se preocupe del entrenamiento en el uso de ellos. Ya no es solamente entregarles, ¿cierto?, estos elementos, sino que ir practicando, ir agregando más palabras, ir quitando otras imágenes que ya no son tan útiles. Si nosotros vimos que la práctica no está funcionando, vamos cambiando, quizá por una imagen que sea más familiar. Ya se trabaja también con fotografías, ya como veían en el primer video, estaban las fotografías de los familiares, ¿cierto? Las personas más cercanas, ¿cierto? Siempre se van a utilizar como un referente para el aprendizaje. Teníamos al abuelito, ¿cierto? A la tía, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Los niños también van viendo ese sentido de dándole más emotividad también, dependiendo, hay algunos pequeños que reaccionan súper bien a las fotografías familiares. Ya algunos van a preferir los dibujos, pero algunos van a preferir algo más en real. ¿Ya? Y también está este tipo de tableros. ¿Ya? Hay un portal que se llama Arasac, que no sé si algunos ya lo han escuchado. ¿Ya? En Arasac existen muchos modelos de pictograma que se pueden descargar, ya los se pueden hasta personalizar. Es gratuito, algunas modalidades no sé si son 100% gratuitas, ¿ya? Pero sí hay mucho material que podemos encontrar con diferentes colores, diferentes imágenes, ¿ya? Y también lo podemos utilizar para implementarlo, por ejemplo, en una tabla, ¿ya? El portal es Arasac, pero no recuerdo en este momento, a ver, las siglas precisas, ¿cierto? De ese portal. Igual lo puedo buscar y se los puedo mostrar porque tiene muchos pictogramas que se pueden descargar. Si ustedes quieren utilizarlo para los pequeños, súper bien, lo pueden utilizar como el anterior, ¿cierto? Que era solamente la imagen de acuerdo a distintas estrategias de regulación emocional o para, ¿cierto?, favorecer la comunicación. ¿Cierto? Se pueden utilizar ese tipo de imágenes de esos portales, porque son imágenes pensadas, ¿cierto? Son imágenes sencillas, pensadas en nuestros pequeños, ya son imágenes sencillas que nos dicen, y son muy claritas, ya no tienen exceso de información, tienen el nombre de la actividad que se está realizando, son como la que está acá, como la que está aquí abajito. ¿Ya? La que dice contar hasta 10, la que dice pedir ayuda. Ya son imágenes, ¿cierto?, que son muy fáciles de ver y de leer. Ya no va a ser, no van a ser, ¿cierto?, imágenes tan complejas que, por ejemplo, si sacamos algunas de internet, algunas tienen como otro fondo, de otro color. Ya lo ideal es que sean imágenes sencillas y vamos a comenzar a trabajar con pictogramas. Ya, si nuestros niños eligen después algo más complejo, súper bien. Pero al principio, y por ejemplo, si hablamos de normas dentro del aula, si va a ser como el estar sentado, ¿cierto? Se recomienda algún tipo de pictograma como este, como el que aparece aquí abajito, ¿ya? Que son mucho más sencillos y fáciles de comprender por nuestros niños. Entonces podemos andar trayendo también nuestras imágenes, ¿cierto? Y para que los niños seleccionen, ¿cierto?, la que necesitan. Así no estamos utilizándolo de la forma, ¿cierto?, como un tablero que ellos lo van trayendo, ¿cierto? Podemos utilizar nuestros pictogramas, tenerlos nosotros y que nuestros niños seleccionen. Ya seleccionen qué es lo que qué es lo que necesito en este momento. Ya, yo quiero ir al baño o quiero tomar agua, tengo sed.
Ya los niños lo seleccionan fácilmente a través de las imágenes porque son muy reconocibles. Lo importante es mostrárselas, anticiparlos y que sepan lo que significan las imágenes. Ya, y llegamos a la parte final. Les dije que no era tan extensa esta clase. Ya, como ustedes saben, ¿cierto? El uso de los pictogramas, el uso de las imágenes, esto lo he repetido mucho, ya es sumamente provechoso para nuestros pequeños con autismo, para nuestros pequeños, para nuestros jóvenes y para nuestros adultos. ¿Ya? El utilizar el reconocimiento de las emociones, ¿cierto? Hablando también del tema anterior, nos va a servir tremendamente, ¿ya? Implementar algún tipo de estrategias para este tipo de, para, ¿cierto? Que nuestros pequeños puedan comprender, ¿cierto? El cómo se están sintiendo el día de hoy o en este momento específico. Ya, material, hay mucho material disponible a libre disposición, ¿cierto? Pueden encontrar mucho material gratuito. Lo importante es que siempre sea ajustado a la edad, a las necesidades y a los gustos también de nuestros pequeños. Que sea material fácil de elegir. El que está acá abajo, ¿cierto? Es parecido es parecido a la imagen que vimos al principio, ¿cierto? Que era como este termómetro de las emociones. Pero el de acá abajo es mucho más complejo, ¿ya? Puede estar pensado en chicos más grandes, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Podemos tomar algún tipo de material de este tipo y personalizarlo completamente, ¿cierto? Cambiar también las imágenes, poner alguna que sea más agradable a la vista. Ya, por ejemplo, acá, ¿cierto? Se refleja súper bien en el primero, cuando me siento, ¿cierto? En el número 5 en el rojo, ¿cierto? Estoy abrumado, angustiado. ¿Cómo me siento? No tengo el control de mis emociones, siento que necesito salir, ¿ya? ¿Qué puedo intentar hacer? Caminar por el patio, llamar a mi apoderado, ir a la casa. Ya, ese tipo de estrategias se conversan con todos nuestros pequeños, ¿ya? También, ¿cierto? Saber a quién acudir. Ya, a ver, si estoy en el colegio, ya saber a quién acudir, a quién le puedo pedir ayuda. Ya, si estoy en el colegio y me siento de tal forma, ¿qué puedo hacer? Ya, si queremos, podemos poner las alternativas que tenemos en grande. Ya, ¿qué puedo hacer? Puedo pedir, ¿cierto? Salir un rato al patio, puedo pedir quedarme un ratito en el espacio de calma que tenemos, puedo ¿cierto?, tener un momento puedo tener un momento a solas con mi actividad favorita, ¿ya? Consulta disruptivas. Ya, las conductas disruptivas, ¿cierto? Son estas conductas que van a salir de la norma. Por ejemplo, conductas, ¿cierto?, que no son apropiadas en un contexto específico. Por ejemplo, una conducta disruptiva sería que, por ejemplo, estamos en, que muchas veces repetí mucho la palabra, estamos en un contexto de clases, por ejemplo, acá mismo, estamos en un, en un contexto de clases y alguien, ¿cierto?, no se está acogiendo a las normas, ¿cierto?, del espacio que tenemos. Por ejemplo, voy a ponerme a gritar, voy a querer salir, voy a abandonar la clase, voy a comenzar a, como se dice, portarme mal desde fuera, ¿cierto? Eso podría ser una conducta disruptiva. Ya es una conducta, ¿cierto?, que no está dentro de la norma, dentro de lo esperable para ese contexto específico. Por ejemplo, podemos tener algunos niños que tienen ciertos comportamientos en momentos determinados del día que van a querer golpear las cosas, que van a tirar las cosas al suelo, ¿ya? A todo eso se refieren las conductas disruptivas, ¿ya? Entonces, también puede ir ligado a la que es la regulación de emociones. También se puede dar, ¿cierto?, que nuestros pequeños tengan este tipo de conductas por aún no saber, ¿cierto?, no tener un control sobre esta regulación emocional. También se puede dar si, por ejemplo, ocurre que está intentando comunicar algo y nosotros no comprendemos, ¿ya? No comprendemos lo que nos quiere decir.
También se puede dar ese tipo de conductas. Por lo general, ¿cierto? Se dan en momentos en que es momentos estresantes, momentos frustrantes. ¿Ya? Y ese tipo de conductas claramente se intenta que no aparezcan y si aparecen, ¿cierto? Que se puedan controlar. ¿Ya? Pero en muchos de nuestros pequeños es difícil, ¿cierto? El control de estas conductas y ya es necesario, ¿cierto? Tener algún otro apoyo extra, darles algún espacio para que ellos siempre puedan regularse, llamar a los apoderados en el caso de que el protocolo así lo amerite. A eso se refería. Ahora vamos a, por el poquito tiempo que queda, vamos a resolver quizás algunas más dudas que queden al respecto, ya sobre contenido como tal, sobre evaluaciones aplazadas, cualquier cosita que nos haya quedado pendiente, ¿cierto? Se resuelve en estos últimos minutitos. Profe, yo le tengo una consulta. Digan. Mire, en los programas de nosotras como asistentes del aula, cuando Ajá. nosotros vamos a trabajar a un colegio, ¿quiénes son los encargados de entregar los materiales, las herramientas para trabajar en la sala de aula? ¿Nosotros somos los encargados o es el sistema educacional que le tiene algún programa para trabajar o uno se guía por el programa que está en la sala con todos los alumnos para apoyar al alumno que necesita más apoyo? Ya, esto es en cuanto a la creación de material. Sí, Ya, lo que es la creación de material ya va por un lado, dependiendo de las necesidades de nuestros pequeños, ya se nos puede solicitar, ¿cierto? Cumplir con cierto tipo de material específico para ciertos pequeños, para ciertos grupos de pequeños o para realizar algún tipo de taller o pausa dentro del curso. Ya se nos puede solicitar, ya vamos a tener una guía para realizar este tipo de actividades. Ya recordemos que en todos los colegios, ¿cierto? Hay un currículum que es el currículum estandarizado, que puede tener algún tipo de variación dependiendo de las necesidades de nuestro curso. Ya esto va muy ligado a la inclusión. Ya cuando se nos solicita algún tipo de material específico, se nos puede solicitar, ¿cierto? Que nosotros lo implementemos. Por ejemplo, si vamos a implementar algún tipo de pictograma que ya está hecho, ya puede ser que la ejecución, ¿cierto? El realizarlo, o quizás se nos solicite elegir algún tipo de pictograma específico. Ya como nosotros conocemos más a nuestros niños, ya podamos decir que quizá vamos a necesitar algo que no tenga tanto texto o que tenga más texto, ¿cierto? Si por ejemplo trabajamos con el equipo PIE, el equipo PIE, ¿cierto? Tiene algunos lineamientos que son muy específicos para cierta población, ya para ciertos pequeños. Ya en ese sentido se nos puede solicitar, ¿cierto? Que apoyemos a algunos pequeños, como más a algún grupo de niños, ¿cierto? Dentro del aula, que la entrega de materiales o que ellos, por ejemplo, si nuestros niños necesitan alguna adecuación en cuanto al material, ya seamos nosotras las personas que estamos encargados de entregarle esa adecuación. Ya no me refiero a la guía, por ejemplo, como tal, o la prueba. Eso lo realiza el equipo PIE, pero por ejemplo, si requieren alguna adecuación en cuanto a los colores, en cuanto a la tipografía del material, que las letras sean más grandes, que tengan más imágenes, ya eso sí se nos puede solicitar, ya para que igual lo tengan claro. Ya hay dentro de lo que es el cronograma, ¿cierto? De los establecimientos, ese ya es estandarizado. Ya es estandarizado, es hecho por los distintos, bueno, profesores, ¿cierto? Ellos preparan todo lo que es su presentación, ¿cierto? De lo que es la materia, pero si nos piden el apoyo específico en ciertas asignaturas, nosotros podemos utilizar el mismo material que ya está en el aula, ¿cierto? Lo importante es que sepamos cómo implementarlo dentro de, ya, porque si estamos hablando de matemáticas y nos solicitan, ¿cierto? Tenemos estos materiales para trabajar matemática y en ese espacio justo nosotros tenemos que hacer algún tipo de taller, ya en ese momento, ¿cierto? Nosotros lo vamos a implementar, pero no es que nos vayan a dejar 100% solos, ¿cierto? Creando todo el material. Siempre vamos a tener una guía, al menos eso es lo que se espera.
¿ya? Pero si ya nos encontramos en otro tipo de contexto, quizá algún contexto que sea más vulnerable, hay colegios donde hay mucha necesidad de apoyo, ¿ya? Y en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con que se nos van a solicitar muchas más actividades, confeccionar mucho material audiovisual, confeccionar también este tipo de herramientas para trabajarlo dentro del aula. Ya, todo va a depender del funcionamiento de nuestro colegio. En estricto rigor, ya debería estar más estandarizado, ¿cierto? Tener claro ya lo que se va a hacer y nosotros apoyar en la entrega de los materiales, en saber qué es para quién, qué es lo que no le podemos entregar a este pequeño, qué es lo que sí podemos entregarle, que por ejemplo, qué materiales pudiesen desregular a nuestro pequeño y estar al tanto de eso y decir, ¿cierto? No, no vamos a utilizar este tipo de material en esta actividad específica. Ya, ese tipo de actividades sí las realizamos, pero tenemos que tener en mente también que hay colegios que sí nos van a exigir que nosotros estemos mucho más presentes en lo que es la entrega de material de apoyo, ¿ya? En lo que es confección como tal, pero siempre con apoyo claramente si es algún área específica, por ejemplo, si alguien del PIE que nos pide que realicemos algún material específico, tiene que ser con guía de ellos porque puede ser, ¿cierto?, alguna situación muy específica de algún diagnóstico. Ya, no sé si ahí queda un poquito más claro. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta por ahí, por acá? Vamos a pasar esa asistencia. Ay, profe, que yo estaba en silencio, entonces por eso no le voy a hacer la pregunta. Ya, ya, dígame. Oh, dígame. Lo que pasa es que yo trabajo en jardín infantil. Yo sé que por ley no hay asistentes de aula en los jardines infantiles, Ya, pero pero tenemos muchos niños TEA en los jardines. sí. Pero, ¿por qué nosotras no podemos trabajar en el jardín infantil? Ya, la regulación de los jardines infantiles, al ser niños más Ujú, pequeños que requieren cuidados mucho más específicos, ¿cierto? Es solamente ujú, por un tema legal más que nada, porque claro, como son pequeños, ¿cierto? Donde ujú, exigen hay una necesidad, ¿cierto? Que es sumamente alta, ¿cierto? De cuidados específicos para los niños. Ya, es ujú, solamente por eso que se exige, ¿cierto?, que las personas que se desempeñan ahí una, mm, tengan una preparación para ese tipo de situaciones que van a ser mucho más específicas y podemos encontrarnos también con pequeños, ¿cierto?, que en cuanto a lo que es manejo de algún tipo de regulación en los más pequeñitos puede ser muy distinta a un pequeño más grandecito. Ya, es solamente por eso, ujú. porque estamos con pequeños, ¿cierto? Que van a tener desregulaciones, por ejemplo, emocionales, que van a ser sumamente difíciles de tratar. Ya, pero solamente Ya, por porque un tema de ley, pero la ujú, necesidad, ¿cierto? También lleva a que también se mayor incorporen asistentes para los cuidados también de los pequeñitos. impacto. Es que ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo estaba estudiando educación diferencial, Ujú. pero lo congelé porque al fin y al cabo no, no era lo que yo quería porque yo de verdad quiero trabajar con niños TEA. Y Claro, se me presentó esta oportunidad. Y resulta que a mí me ha ido súper bien porque es lo mismo. claro. Básicamente es lo mismo que yo estaba aprendiendo como Ujú, educadora diferencial, ahora a lo que es asistente de aula. Y resulta que se nos descompensó un niño ayer, pero yo como no tengo mi título, como yo estoy en un nivel más bajo que las educadoras, ujú, no pude ayudar y yo sabía todo para regular al niño, tenía todas las herramientas para regularlo, pero no pude. Y de hecho mi compañera me dijo, tú no te metas, así como mm, descalificándome. Pero al final yo claro, tenía todas las herramientas para ayudarlo. Yo sabía de su claro. persona segura, su lugar seguro, todo. Entonces, por eso como que da impotencia el que no nos dejen trabajar en los jardines infantiles cuando es donde más necesitan Claro, y hay mucha estamos necesidad. capacitados para eso. Ujú.
Correcto, claro, pero lamentablemente por temas de ley, ¿cierto? Exigen cierto título para esa, al menos para esa área en específico, y en cuanto al accionar, ¿cierto? Se limita un poco las acciones que pueda tener Ujú, cada uno en su área. En mi caso también se me limitan ujú. algunas acciones, ¿cierto? Como terapeuta ocupacional, ¿cierto? Dentro del contexto educativo también son muy marcadas las acciones que puede llevar a cabo cada uno de los profesionales. Ya Ujú, está muy marcado el accionar que tenga un asistente, que tenga un terapeuta, que tenga un fonoaudiólogo. Ya, a veces nosotros claro. manejamos mucha información, la manejamos Ujú, mucho, pero si el protocolo del establecimiento y la ley dice que se realiza de esa forma y lo realiza tal persona, lamentablemente tenemos que atenernos, ¿cierto?, a lo que claro. dice el reglamento. ¿Ya? Ujú. Y si la directora, por ejemplo, del DAEM pidiera, si ella dijera sí, yo le presento un proyecto, todo, si ella dijera que sí, ¿se puede? ¿O legalmente no se puede? Es que si legalmente no hay un amparo, no es posible, ¿ya? De todas formas, claro, usted si decide, lo puede conversar también con la persona, pero claro, es difícil llegar ahí a algún consenso, Claro, ¿ya? porque Porque, nosotros somos jardines PTF, nosotros somos claro, jardines PTF. Ujú, claro, ahí hay un tema, cuando hay un tema legal de por medio, ya ahí siempre ujú. puede ser un poco más complejo, ¿cierto? Ya, Claro, porque vamos somos municipales, Junji. sí. Puede ser, claro, si llegan a algún consenso, se podría, pero en caso contrario no es posible por temas de ley, más que nada. Claro. Ya, Ujú. Ah, vamos ya. a pasar Quedó clara mi la, duda. Muchas gracias, profesor. Te pasó. disculpe que vamos a pasar la asistencia porque ya algunas personas se están retirando, ya. Patricia Aguirre, Patricia Aguirre, Verónica Alarcón, Verónica Alarcón, Carla Andaur, Presente por acá. gracias Carla, Catherine Bueno, Araya, Catherine Araya, Presente, profe. gracias Catherine, Jessica Ardiles, Jessica Ardiles, Paola Vector, Paola Vector, Javiera Borges, presente. gracias Javiera, Maricel Bravo, Maricel Bravo, Cintia Bustos, Presente, profe. Buenas noches. gracias Cintia, buenas noches, Marcela Cartes, Presente, Marcela, profesora. gracias Marcela, Naya de Buenas Chavarría, noches. buenas noches, Naya de Chavarría, Presente, profesora. gracias Naya de Catherine Cifuentes, Presente, profe. gracias Catherine, Ana Cifuentes, Ana Cifuentes, Pamela Cortés, Presente, buenas noches. gracias Pamela, Roxana Cuadra, Nadia Donoso, Presente. gracias Nadia, Anaí Espinosa, Presente, muchas gracias, profesora, por el curso. de nada, Anaí, que esté bien. Viviana Fernández, Presente, profesora. Muchas gracias por todo. de nada, Viviana. Marta Puentealba, Buenas noches, profe. Muchas gracias por todo, por su clase, por su paciencia y por todo, por todo. Muy agradecida. de nada. Buenas Víctor noches a González, todas. buenas noches. Víctor González, Buenas noches, profesora, gracias. de nada, Víctor. Tiare González, Tiare me había hablado también, que no podía asistir. Olga Gutiérrez, ¿Ya comiste? Olga Gutiérrez, Alejandra Hernández,
Alejandra Hernández. Presente, profesora, acá estoy. Y muchas gracias igual Ah, por todo. Un gusto de escuchar sus nada, clases. Buenas Alejandra. noches. Que le vaya muy bien. Paola Hidalgo. Presente, gracias por todo. De nada, que les vaya muy bien, Paola. Sonia Longopan. Presente, profe. Gracias, Sonia. Un segundito, por acá. Janet Malca. Gracias, profesora, presente. De Gracias por nada. todo. María Malca. Presente, profesora, muchas gracias. Excelente. De nada, que les vaya muy bien. Morelia Maldonado. Presente, profe, y gracias por todo igual. De nada. Michael Mamani estaba sin micrófono. Dijo. Ya está presente. María José Mercado. Presente, profesora, gracias. De nada, María José. Macarena Monje. Macarena Monje. Sandra Neira. Sandra Neira. Jimena Ortiz. Jimena Ortiz. Pamela Presente, Ollar. profe. Jimena. Sí, presente, profe. Ya. ¿Está presente, Jimena? Pamela Ollarzo. Presente, profe, y muchas gracias por sus clases. De nada, que estén muy bien. Paola Palma. Paola Palma. Cintia Presente, Paredes. profesora. Ah, Paola. Sí, presente. Muchas Ya. gracias por todo. Me encantó su módulo. Ya, muchas gracias Que por sus esté muy bien. palabras. Que les vaya muy bien. Gracias. A usted igual. Gracias. Cintia Paredes. Presente, profe. Gracias por Gracias, todo, Cintia. profe. Muy buena su clase, gracias. De nada, con gusto. Karen Pastene. Ah, Karen está presente, pero no tiene micrófono. Mónica Piutrín. Mónica Piutrín. Por el alcalde, por los concejales. ¿Cuántos consejeros? Gabriela Ya, pero Poblete. el alcalde y el concejal. Y el concejal Gabriela Presente, Poblete. profesora. Gabriela Gracias, por acá, Gabriela. presente. Muchas gracias por todo, se pasó. De nada, que les vaya muy bien, mucho éxito. Gracias. Jaycee Quilodra. Ah, Jaycee está presente. Sí, presente. Sí, ya estaba presente, no se preocupen. Muchas gracias, se pasó. Chao. De nada, chao. Elizabeth Ramírez. Elizabeth Ramírez. Juana Rifo. Juana Rifo se tuvo que retirar, ¿verdad? En el grupo del chat, que no tengo acceso ahí. pero Yo, de verdad yo Giovanna Riquelme. te cuento que el Iván Presente, profesora. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches. Francisca Ruiz. Presente, profe, gracias por todo. Gracias, Francisca. Hay un micrófono por ahí que está sonando muy fuerte. Paulina Sáez. Presente, profesora. Muchas gracias por sus clases. Muy interesante todo el tema. Ya, muchas gracias por sus palabras, Paulina. Que les vaya muy bien. Profesora, muchas gracias. Dani Salas. Dani Salas. Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez. Jessica Sepúlveda. Jessica Sepúlveda. Sofía Toledo. Profesora se tuvo que retirar, pero está presente. Ah, Jessica. No, soy la amiga. Se tuvo que retirar, pero estuvo presente en la ya. clase. Ya. Ah, Jessica era la persona que había enviado el mensaje, entonces. Sí, sí, Ya, escribió. muchas gracias. Chao. Sofía Toledo. Buenas noches, profesora, gracias por todo. Estoy presente. De nada, sí, Gracias. Sofía está presente, no se preocupe. Yamilet Torres.
Yamilet, Presente, profe, buenas noches. gracias, Yamilet. Vamos finalizando ya. Cualquier inasistencia que tengan, ya me consultan si es que estuvieron. Ya. Silvia Tumo, Presente, profe, muchas gracias. de nada, Silvia, que esté muy bien. Marta Ulloa, Presente, profesora. Buenas noches. gracias, Marta. José Valdés, José Valdés. Caroline Vázquez, Presente, Caroline Vázquez. profesora. Presente, profe. Gracias, ¿Me Caroline. escucha? Sí. Ya, buenas noches. Cecilia Velázquez, buenas noches. Cecilia Está Velázquez. presente, profe, pero se tuvo que retirar. Ah, ya. Muchas gracias por avisarme. ¿Alguien no nombré? Ya, sí. Revisando su asistencia, si después están ausentes, por favor avísenme para poder corregirlo. Un gusto compartir con todos ustedes, ¿cierto? Estuvimos un mes juntos, igual es harto tiempo, pero pasó volando. Ya, así que espero que les vaya muy bien. Ahora, bueno, en su última evaluación conmigo y en los módulos que se vengan y en la vida en general, ¿cierto? Que les vaya muy bien en todo este proceso. Espero que haya sido muy provechoso para todos ustedes. Y cualquier cosita, ¿cierto? Ahí está el chat, nos estamos comunicando, estamos en contacto. Que tengan mucho Profe, le éxito, hago un una gusto consulta. conocerlos. Consulte. Muchas gracias. ¿Cuándo van a abrir para hacer las otras pruebas que quedaron pendientes mías? El día La, lunes. El día ¿Ya? lunes a las 6 de la tarde se abre la plataforma hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Voy a enviar un mensaje al grupo de WhatsApp como recordatorio cuando esté disponible ¿Ya? este plazo para rendir las pruebas atrasadas. Ya, ahí va a poder Ya, rendir. ya, profe, muchas gracias. De nada. Ya, Y la espero que clase estén del muy bien. día lo abren a las 9, ¿cierto? Ya está disponible la evaluación. La abrí un poquitito antes. Ya está disponible la prueba del día de hoy, así que pueden hacerla desde ahora ya y tienen hasta mañana a las 10 de la noche. ¿Ya? Y para las pruebas Ya, atrasadas desde el lunes. ¿Ya? Así que ya, profe, gracias. ahora sí, nos despedimos. Que les vaya muy, muy bien. Un gusto. Gracias, profe. Chao, buenas noches. Chao, chao. Que estén súper bien. Que les vaya bien. Éxito. Chao.